Bueno, muy importante que en estos protocolos de las masterclass comencemos a tiempo, ¿no? Porque bueno, personas que tienen otros planes, otras cosas y apartaron esta hora exclusivamente para esto y entonces es bueno comenzar. Así que me gusta que estemos comenzando justo en la hora que habíamos planificado. Bueno, gracias Alejandra por la presentación y por tu moderación y hospitalidad en este proceso. Entonces, sin más, comencemos. El nuevo coaching que demandan las empresas, así se llama esta clase que hemos preparado para ustedes, o esta conversación más bien que hemos preparado para ustedes, y que queremos comenzar hablándoles un poquito, bueno, primero un poco para las personas que no me conocen, me voy a presentar, yo soy Esteban Reyes, ahorita se va a aparecer, bueno, esta es la lámina que les da la bienvenida a todos, ya lo hemos hecho, y quería presentarme un poquito, ¿no? Yo soy, mi carrera original es licenciado en Ciencias de la Computación de la UCB. Terminé mi carrera en el año 84, o sea que ya tengo unos cuantos años de eso, y eso fue una gran fortuna porque, bueno, apenas comenzaba todo este boom y toda esta revolución tecnológica, estaba en el nacimiento, entonces tengo la fortuna de haber estado, pues, durante todo este tiempo como un emprendedor del mundo de la informática, de la computación, y bueno, eso es lo primero, ¿no? Mi primera empresa la fundé 5 años después de haber trabajado en algunas corporaciones y algunas empresas en 1989. Y en el año 96 me certifiqué como coach profesional. Fue un salto importante porque yo, por supuesto, en ese momento no tenía ideas claras de lo que era el coach, pero sí tenía un gran quiebre, tenía una gran situación porque mi empresa había crecido mucho. Habíamos pasado pues de ser un grupo fundador de unos 4 o 5 ingenieros y computistas a ser un grupo de 80 en el año 96 y para mí pues ese cambio brusco había sido muy problemático porque no tenía las herramientas para gestionar una empresa, para dirigir una empresa de esa magnitud. Y entonces, buscando una solución, me tropecé con el coaching, me tropecé con una gran coach, hoy no está con nosotros, Ivonne Hidalgo, y que ella me conectó con el tema del coaching. Me dijo unas palabras muy poderosas, que es que mi empresa no necesitaba un gerente de recursos humanos, que era más o menos lo que yo andaba buscando, sino que lo que necesitaba era que yo me volviera un mejor líder y que pudiese inspirar a las personas, ¿no? Y conocer qué las motiva y qué las mueve. Y eso, bueno, me enganchó. Así me hice coach sin saber mucho en qué me estaba metiendo. Fue un gran acierto en mi carrera porque pude fusionar estas dos cosas, el coaching y el emprendimiento en el campo tecnológico. Y bueno, en el 98 mi empresa que se llamaba MB Solution ganó el Premio Nacional de Innovación. Es un hito importante. Este premio además nos lo entregó Carlota Pérez, que es una gran venezolana del mundo de la innovación. Y en el 2005 yo fundé junto con otros 2 socios, amigos, empresarios, Accede, que era un espacio para crear nuevas empresas e invertir en esas nuevas empresas, parte del conocimiento que nosotros habíamos generado. En el 2013 fundé Star Coaching, ya la práctica de coaching consideré que estaba, la práctica de coaching que habíamos estado inventando para el mundo del emprendimiento que estaba un poco madura y empezamos a formar nuevos coaches. Llevamos ya 7 generaciones de información y en el año 2008 fundé Academia N, que es una organización que busca difundir la práctica de coaching a través de la enseñanza masiva en distintos espacios a emprendedores y a todo el movimiento emprendedor que está en muchas partes del mundo. Es un poco la biografía. Entonces ya entrando en el tema, ¿verdad? Un poco hablando del mercado de coaching, lo que podemos notar nosotros son 5 cosas importantes. La primera, la demanda parece haber perdido fuerza y dinamismo. Cuando yo me certifiqué como coach en el año 96, 97, bueno, el crecimiento de la demanda en el mundo por el coaching era muy grande. Prácticamente todos los coaches egresados tenían trabajo apenas salían de los programas. Y ese era un mercado pujante, un mercado en crecimiento, un mercado que a
absorbía toda la demanda que se estaba generando y que estaban generando las diferentes escuelas que fueron pioneras en esto, ¿no? Ahora la demanda de la empresa ya no es la misma. Ya el mercado ha perdido fuerza, a los coaches recientemente formados les está costando insertarse en el mercado como coach. Y la oferta de coaching constituida también parece que no se ha renovado en estos nuevos tiempos, ¿no? Ese es un poquito de qué trata esta conferencia. Entonces vamos a dar en este momento las razones o las causas que nosotros pensamos que son las que mueven, las que impulsan esto, ¿no? Vamos a ver que creo que hay que ubicar el coaching a comienzos o durante la década de los 90, ¿no? Cuando la agenda de las empresas era una agenda muy definida, muy particular. Era la época, digamos, acuérdense que los 90 comenzó con la caída del muro de Berlín. Parecía que la economía de mercado había triunfado sobre otros modelos establecidos y el proceso de globalización había comenzado con mucha fuerza. Entonces las empresas estaban muy anotadas en una agenda para aprovechar la globalización. Y esa agenda tenía más o menos los siguientes puntos, los siguientes elementos. Primero, bueno, la globalización, había que aumentar la productividad y había que crecer. Ese era un elemento clave de la mayoría de las empresas y corporaciones. Eso implicaba mejorar el desempeño de gerentes y equipos. Y aquí una de las demandas más grandes por el coaching vino por este trabajo de mejorar las competencias de esos equipos gerenciales y esos líderes que necesitaban adecuarse, cambiar un poco el observador que eran para poder afrontar el nuevo escenario de los negocios que estaba emergiendo. También era la época de la reingeniería de los procesos de negocio, ¿no? Las empresas se estaban reestructurando, estaban haciendo grandes cambios internos y estaban implantando estos grandes sistemas que integraban todos los flujos financieros y los flujos de negocio, los flujos comerciales, los llamados ERP, el ejemplo de SAP, creo que puede ser conocido para ustedes, y otros sistemas como los CRM para la gestión de los clientes. Esta era la época también de la reestructuración de las organizaciones, ¿no? A todos los niveles. Hubo muchas fusiones, muchas adquisiciones de empresas, y estos procesos de encuentro de culturas, de reestructuraciones, fueron en muchos casos traumáticos e implicaron mucho trabajo para los coaches, ¿no? También estaba el desarrollo del talento y imperaba en esa época la gestión por competencia. Perdón. Y finalmente había un proceso también importante de adecuación a las normas y los estándares globales. Recordemos ISO 9000 y otros estándares que las empresas pues buscaban tener y certificarse para poder entrar en otros mercados internacionales. Pero lo que nosotros decimos que el coaching hoy tradicional, en aquel momento era una innovación, se acopló para atender esta agenda y lo hizo muy bien. Eso explica pues su crecimiento sólido durante toda la década de los 90. Por eso, en esta gráfica que pueden ver ustedes allí, que es del año 2015, de la ICF, denota pues que 2 de cada 3 horas de coaching contratadas pues eran fundamentalmente de las grandes corporaciones, bien en coaching de liderazgo, coaching ejecutivo o coaching para los negocios y las organizaciones. Y el resto se distribuía pues en las otras prácticas de coaching que conocemos. Bueno, la ICF jugó un papel muy importante para consolidar esta industria, estableciendo los estándares y ayudando a las empresas en todos los procesos de acreditación y certificación de competencias de los coaches, y esto permitió pues que el mercado creciera y se desarrollara a lo que era en el 2017, que estas son las cifras también de la ICF, un mercado global de 2.35 billones de dólares. Esto significa que ya se considera como una industria, más de 64,000 coaches formados, y bueno, más o menos un promedio de ingreso de los coaches de $51,000 anuales, perdón. Claro, esto en el mundo. El promedio de la tarifa hora eran 200 y pico de dólares.
y más o menos un coach atiende unos 11 clientes más o menos. ¿Cuántos están acreditados? ¿Cuántos son miembros de la ICF? Bueno, más o menos esta es como una gráfica que nos muestra la industria, ¿no? de coaching. Sin embargo, entre el 2017 y el 2019, la revolución digital transformó completamente el contexto de los negocios. Aunque ya se hablaba de la tecnología como habilitador en los años 90, bueno, lo que ocurrió en los últimos 10 años es realmente una transformación tremenda de las empresas, ¿no? Eso cambió radicalmente la agenda estratégica de las empresas, y esa agenda más o menos podríamos mapearla con las siguientes características. Primero, las empresas están hoy fuertemente orientadas a la transformación digital y a impulsar la innovación dentro de sus propias organizaciones, a crear valor para todos los stakeholders, ya no solo los accionistas. Hay un proceso grande de transformación de la ética y del compromiso social de las empresas, y esto pues implica un cambio cultural grande. Trabajar por un propósito grande y a largo plazo es una de las cosas que las empresas están abordando. Se requiere una transformación cultural para que las organizaciones sean más ágiles y ya no es el desarrollo, sino la atracción de talento e impulsar la innovación abierta, es decir, que muchos otros pequeñas empresas y startups puedan trabajar en los ecosistemas de las empresas abiertas, y esto implica un cambio cultural muy grande. Y básicamente lo que se habla es de una nueva mentalidad para los negocios. Está emergiendo una nueva mentalidad para los negocios, y muchos pues de los empresarios, de los líderes empresariales que fueron formados en las escuelas de negocios, que fueron formados en las prácticas de los años 90, están ahorita en ese proceso de transformación, y muchos pues, es un cambio de paradigma fuerte, ¿no? Y lo que ocurre es que el coaching para los negocios innovadores tiene el desafío de atender esta agenda. O sea, lo que estamos planteando es que inventar un coaching que sea capaz de atender esta agenda es una cosa muy importante para que esta industria del software, del coaching, pueda crecer e impulsarse. De manera que no es solo un cambio de prácticas y nuevas metodologías lo que están requiriendo. Se trata fundamentalmente de un cambio en el mindset, en la mentalidad para los negocios. Y es aquí donde nosotros pensamos que el coaching puede jugar un papel fundamental, estelar en esto. Para contar eso, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de la experiencia y la historia de un gran coach bastante desconocido en el mundo del coaching tradicional, que se llama Bill Campbell, porque en él encontramos inspiración, sentirnos que no estamos tan locos en lo que estamos planteando con este cambio en el coaching, ¿no? Entonces Bill Campbell, la historia es esta. Este señor, Bill Campbell, fue en los años 70 un jugador y un entrenador de fútbol americano en la Universidad de Columbia, y durante todos los años 70 pues trató de hacer una carrera como entrenador, ¿sí? Como entrenador de equipos. Fue un buen entrenador, no le fue muy bien y tuvo que en los años 80 reinventarse. Y en esa reinversión, Bill Campbell lo que hizo fue, bueno, buscar empleo. Él era una persona que había estudiado negocios, pero había perdido 10 años, entre comillas, vamos a ponerlo así, en el desarrollo de su carrera, porque se había dedicado pues a intentar el tema de ser un entrenador. Comenzó a trabajar como gerente de mercadeo en Apple. Primero trabajó en otras compañías como Kodak, y estuvo en Apple. Se destacó además durante los 80 como un CEO que podía revivir empresas en problemas. Lo que ocurrió es que cada vez que había una empresa con problemas, esta persona era buscada, y de alguna forma él empezó a demostrar que tenía la capacidad y tenía un don especial para trabajar con las personas y hacer que las personas se motivaran, que las personas se relacionaran de una manera distinta, y empezó a ser conocido a finales de los 80 como un gran inspirador de equipos, ¿no? Luego, es interesante porque él había trabajado en Apple, aquí lo dice,
incluso estuvo en el equipo que hizo el lanzamiento de la campaña de Macintosh en 1984. Y cuando Steve Jobs regresa a Apple, bueno, lo llama como su entrenador y como su mentor en ese proceso que le correspondía o que le tocó a él de reinventar y relanzar Apple. Hoy conocemos la historia y los resultados, pero al principio, cuando Steve Jobs en 1999 vuelve a Apple, la empresa estaba prácticamente quebrada. Tenía un déficit de flujo de caja, está la historia, tuvo que pedirle plata al propio Bill Gates, etcétera. Pero bueno, él llama a Bill Campbell. Bill Campbell se convierte en su entrenador y en su mentor. Entonces, a finales de los 90, estos dos tipos se encontraron. Estos dos tipos son interesantes. John Doerr, que es un inversor de riesgo, muy importante porque invirtió en las principales empresas que a finales de los 90 y a principios del 2000 estaban impulsándose y que hoy son estas grandes empresas que conocemos como Google, como Amazon, ¿no? Y entonces estos dos tipos empezaron a trabajar en conjunto. John Doerr descubrió el talento particular que tenía Bill Campbell y entonces dijo, mira, no es ya que te quiero contratar para que seas el CEO de una compañía, sino para que seas el entrenador y el coach de todos estos chamos que estamos financiando y que obviamente no tienen las competencias y no tienen las capacidades para hacer la experiencia. Bueno, ellos invertían en empresas como Google. Aquí están estos dos chamos conocidos hoy, pues, Sergey Brin y Larry Page, y Bill Campbell se convertía en su entrenador. Y efectivamente, esto ocurrió, muy importante esto, porque cuando los fundadores de Google contrataron a Eric Schmidt, la sombra del pasado vino a la mente de todos. Aquello que había pasado hacía 20 años, cuando Jobs y Wozniak contrataron a John Sculley, y que como la historia fue tan traumática, ustedes saben, John Sculley terminó votando a Steve Jobs de su propia compañía y comenzó ese proceso de que la compañía perdió su alma, ¿no? Y casi que a finales del 99, cuando Jobs recupera a Apple, la compañía estaba prácticamente en la quiebra. Entonces esa sombra de eso que había pasado ahí vino, y entonces Bill Campbell pues le correspondió ese trabajo de que esa experiencia no se repitiera, y más bien el trabajo de integrar efectivamente a Schmidt como el CEO de la compañía y coordinarlo y combinarlo con la capacidad de innovación que tenían los fundadores, Larry Page y Sergey Brin. Bueno, hoy es historia, hoy es una cosa que ha funcionado tremendamente, y eso se debe pues a la magia del coaching de Bill Campbell, ¿no? Dice Eric Schmidt, su contribución a Google literalmente, y no estoy exagerando, fue esencial para diseñar la cultura, el liderazgo y la estructura organizacional. Cuando tienes a Bill como coach de los fundadores, es como tener comodines extras en un juego de cartas, dice el propio Eric Schmidt. Estos son algunos de los personajes que Bill Campbell fue su entrenador. Aquí vemos a Steve Jobs, aquí vemos a Larry Page, aquí vemos a Jeff Bezos, el fundador de Amazon, a Eric Schmidt, y bueno, con este trío del Salón de la Fama, ustedes se imaginarán pues la importancia que tiene este personaje, digamos, en el mundo de California. Él siguió entrenando a los alumnos de octavo grado en lo que siempre le gustó, que fue el fútbol americano. Y bueno, fue un gran personaje, se convirtió en el coach que cambió las reglas de juego del liderazgo en Silicon Valley. Por eso se publicó un libro hace un año, no, este año, perdón, que se llama El Coach del Trillón de Dólares. Ayudó a crear algunas de las mejores compañías de Silicon Valley, como Google, Apple, y con ellas a crear más de $1 billón o de $1 trillón de dólares en valor de mercado. Entonces, bueno, esta historia nos sirve a nosotros de telón de fondo, ¿verdad? Esta es una frase bien bonita que aparece en el libro de Bill Campbell, que dice: no tengo la visión de Steve Jobs o de un Larry Page, soy un entrenador, así que les ayudo a pensar en cómo debería ser su liderazgo y cómo deberían organizar sus empresas. Si tienes ahora alguna pregunta que te surge, bueno, guárdala, porque vamos a tener
en pocos minutos la posibilidad de conversar, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste el trabajo de un coach para los negocios innovadores? Bueno, fíjense que nosotros, este es el enfoque que nosotros hemos desarrollado, se requiere un cambio de mentalidad, un cambio de mindset de los negocios innovadores. Una cosa es ser innovador y otra cosa es hacer innovación. Y muchas veces confundimos ambas cosas. El ser innovador requiere más una serie de competencias o metacompetencias que tienen que ver con escuchar profundamente a todos los stakeholders, pero especialmente a los clientes. Aprender de la experiencia, aprender en un sentido más profundo que el entrenamiento, evaluar la realidad, juzgar la realidad, leer la realidad de una manera poderosa e inventar futuro. Son competencias, metas que tienen que ver, mientras que para hacer innovación en la práctica se necesita iterar, practicar, entregar continuamente valor, trabajar en equipo, y ambas cosas, si no están combinadas en una u otra, pues no funcionan bien. Luego están las prácticas como Scrum, Design Thinking, Lean Startup, Canvas, los OKRs. Hay un montón de prácticas y metodologías que ayudan a que la innovación pueda florecer. Sin embargo, si no está la otra parte, ese pensamiento computacional, ese pensamiento lean, el pensamiento ágil y todo lo que es el mindset de la innovación, no necesariamente estas prácticas van a estar. Tiene que conjugarse. El ser y el hacer, tiene que conjugarse el observador y lo observado para que pueda producir. Ahí que nosotros vemos que en ese mundo del ser está el coaching de innovación y en ese mundo del hacer está el training, está el mentoring que puede ayudar. Nosotros vemos que el coaching para los negocios innovadores es una práctica que tiene que tener las dos manos. O sea, tiene que tener como las dos, batear a las dos manos. Trabajar en el coaching, en la parte del ser, en la parte del observador, en la parte interna y trabajar también en el entrenamiento de las prácticas. Ambas cosas son competencias que tiene que tener un coach. De manera que aquí se conjuga ese mundo externo y ese mundo interno que sabemos que en el mundo externo está la acción, está el hacer, mientras que en el mundo interno está la interpretación y es el mundo del ser. El ser y el hacer, como ambos se combinan y precisamente ahí está, es la interpretación que hacemos, las emociones que ellas desencadenan, las que determinan la experiencia y la forma como el mundo aparece delante de nosotros, ¿no? Eso, de manera que la acción emprendedora está fuera, pero el ser emprendedor, el espíritu emprendedor está dentro. Y cómo esto se conjuga mutuamente es lo que nosotros hemos desarrollado como nuestra práctica. De manera que en el mundo externo está la acción y cuando algo no funciona y cuando algo no está dando los resultados, bueno, viene lo que se llama, lo que nosotros los coaches llamamos el quiebre, y entonces vamos al cambio del mindset y a buscar los condicionantes ontológicos que están haciendo que la práctica no esté dando los resultados. Y así ocurre el coaching que nosotros estamos proponiendo al mundo. ¿Y qué hace un coach por las empresas innovadoras? Bueno, lo primero que hace es que facilite el aprendizaje de las nuevas prácticas para los negocios innovadores. Y nuestra escuela ofrece un programa completo de formación para que los emprendedores egresados de nuestra escuela puedan abrir sus espacios propios de formación para emprendedores. Segundo, es un entrenador personal de fundadores, CEOs y líderes de innovación. La escuela certifica una práctica de coaching profesional, ética y efectiva para que los coaches puedan iniciarse como entrenadores en el mundo del emprendimiento y la innovación. La tercera cosa que hace es que da charlas y conferencias para impulsar la cultura de una nueva mentalidad de negocio. La facilitación ontológica que aprendes en la escuela te ayuda a diseñar charlas y conferencias que generan un impacto poderoso en las audiencias. 4, ayuda a las empresas y a las organizaciones establecidas a implantar una cultura ágil de los negocios, una cultura de innovación. Aprenderás con nosotros a facilitar poderosas experiencias basadas en Design Thinking y ayudar al desarrollo de una cultura ágil en las empresas. Y finalmente, ayuda a las empresas también en la transformación hacia la agilidad. Rediseña las empresas, los ayuda a rediseñar las empresas, a implantar nuevas prácticas que le den agilidad a la organización, como Scrum y como otras prácticas ágiles que ayudan a que la comunicación y la innovación y la entrega continua puedan fluir naturalmente.
Entonces, bueno, esto ya 24 minutos, me tardé. Esta es la masterclass y entonces abramos aquí, le doy la palabra a Harry para iniciar aquí la conversación y las intervenciones y las preguntas y respuestas. Harry. Así es, bueno, muchas gracias Esteban. Me encantó hoy esta parte de la historia de Bill Campbell con Eric Smith, ¿no? Me pareció súper interesante. Estuvo bueno, lo disfruté mucho, esa parte. Espero que todos hayan acá también, se hayan conectado con esta conversación. Bueno, tal cual como tú dices, vamos a abrir el espacio para realizar en este momento preguntas. También si tienen algún comentario que quieran compartir con Esteban y conversar, ¿no? De eso se trata, poder conversar un poco sobre lo que nos evoca, sobre lo que genera en nosotros esta conversación planteada por Esteban. Entonces, como les decía al principio, tenemos como varios mecanismos. Podemos levantar la mano por acá, por el Zoom, y entonces yo les activo el audio para que, el micrófono, para que puedan plantear su pregunta directamente si así lo desean. También pueden utilizar el chat que tenemos disponible acá mismo en la sala de Zoom, y ahí escribir su pregunta, su comentario, su inquietud. Y bueno, también podemos utilizar el chat del grupo de WhatsApp, el grupo en el que estamos incorporados previamente a esta actividad. Entonces, bueno, estamos acá disponibles para recibir sus comentarios, sus preguntas. Tenemos más o menos unos 20 o 25 minutos para poder tener ese segundo momento de conversar a partir de sus preguntas y sus comentarios. De manera que estamos aquí completamente disponibles pues, para conversar. Recordándoles que esto forma parte de una serie de conversaciones que hemos estado realizando durante estas últimas semanas en el marco de nuestro programa de coaching para negocios innovadores, nuestra próxima generación, la Gen 8. Vamos a tener otras conversaciones más, así que, bueno, también aprovecho para decirles que vamos a tener otras actividades. Bueno, por aquí, Esteban, no sé si notaste, pero nos acompaña gente conocida, ¿no? Está por acá, por ahí veo a María Graciela Adrián, que fue, bueno, con nosotros, fundadora de Emprered. Quizás María Graciela se pueda animar a ver cómo escucha esto de nuevo, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, ya tenemos una primera pregunta de William Jiménez, que se identifica también como coach. William pregunta, ¿podría ampliar sobre el trabajo del mundo interior y el mundo exterior? Sí, exacto. Pide que profundices un poco más, Esteban, sobre ese momento que mostraste de la intervención del mundo interno y el mundo externo. Chévere, muy bien, gracias William, ¿cómo no? Fíjate, en el enfoque ontológico, ¿no? que es, digamos, base fundamental o desde donde nosotros partimos, podemos distinguir, voy a poner esa lámina para que la podamos ver. Un segundito, William. Ok, vamos a ver esta, fíjense. Básicamente, el enfoque o la distinción es esta. Nuestro ser tiene dos dimensiones. Una dimensión externa, que está la acción, que está el mundo observable, que es el mundo que podemos ver físicamente, y está el mundo interno, el mundo de las interpretaciones que nosotros hacemos de lo que pasa afuera, ¿no? Realmente,
Ajá. Es cómo interpretamos el mundo, es fundamental, y este es un gran descubrimiento, no solamente del coaching, de todos los que son las neurociencias, etcétera, ¿no? Y de la interpretación que nosotros hacemos de lo que pasa en el mundo, eso determina las posibilidades que nosotros tenemos en ese mundo. ¿Sí? Voy a repetirlo porque es una cosa bien importante. De la interpretación que nosotros hacemos de las cosas que pasan en el mundo, de lo que observamos en el mundo, determina las posibilidades que tenemos en ese mundo, ¿no? Entonces, muchas veces esto es invisible, esto no es visible para las personas. Por ejemplo, si yo tengo la creencia de que yo no soy bueno para las ventas, por ejemplo, ¿no? Esa creencia va a limitar mis capacidades no solamente de aprender ventas, sino de hacer ventas, y más aún de crear un emprendimiento. Esto es lo que nosotros llamamos un condicionante ontológico, ¿okay? El coach aquí trabaja en ese mundo interpretativo, ¿okay? Y tiene una práctica sofisticada y sutil para intervenir en el mundo interpretativo de las personas, de manera que las personas se den cuenta. Y al darse cuenta, se les abre un espacio nuevo de posibilidades que antes no estaba. Esta es como la esencia de lo que es el enfoque ontológico del coaching, que cuando lo aplicamos al emprendimiento, entonces aparecen estas cosas de que hay una serie de interpretaciones que tenemos del mundo y que hacemos de nosotros mismos que ni siquiera nos damos cuenta que condicionan las posibilidades que tenemos al mundo. Entonces nosotros hemos mapeado estos condicionantes ontológicos en todo este trabajo de la práctica. Te voy a poner algunos ejemplos. El ejemplo de la asociación. Nosotros pensamos internamente, creemos profundamente que las relaciones de sociedad no funcionan o son muy complejas, y entonces eso determina que en el mundo la capacidad asociativa del emprendimiento sea tan pobre en América Latina particularmente y en Venezuela. Y es básicamente en ese espacio interpretativo donde está ese condicionante. Y realmente lo que nosotros hemos descubierto es que esto es un freno muy importante para el desarrollo de grandes emprendimientos. Entonces decimos nosotros una frase: no hay malos socios, lo que hay son malos acuerdos y mala gestión de esos acuerdos, ¿no? Y entonces otras sociedades, como la sociedad norteamericana, por ejemplo, es más propensa a la asociación porque hay una mayor predisposición a respetar los acuerdos. Y no significa que no hay rufianes y no hay gente que hace cosas, pero hay formas de gestionar esas relaciones. Esa es una de los grandes condicionantes. Está el condicionante también que tiene que ver con que la gente que no estudió tecnología, entonces no es buena para la tecnología y no puede aprender y desarrollar negocios tecnológicos, por ejemplo. Es una creencia limitante, porque efectivamente tenemos una lista muy grande de emprendedores que, sin ser del mundo tecnológico, pueden perfectamente entenderlo y relacionarse con desarrolladores y otros técnicos para poder crear empresas innovadoras. Y tenemos una serie muy grande de creencias, ¿verdad?, que constituyen ese ser emprendedor latinoamericano, que lo limita y lo lleva a plantearse proyectos chicos, proyectos pequeños, proyectos que al final no terminan de desarrollarse y de explotar y además de desarrollar nuestro continente. Eso es lo que te podría decir, William, al respecto, ¿no? Claro, necesitaríamos mucho más tiempo porque es casi que un tema para toda una clase, pero lo quiero dejar hasta aquí. Sí, exactamente. Es justamente el corazón de la práctica, ¿no? Pudiéramos conversar mucho más sobre eso. Muy interesante. Después que la animé, hizo una pregunta. María pregunta, Esteban, tú decías que el ser y el hacer emprendedor se conjugan, ¿no? Entonces ella pregunta cómo nos damos cuenta como coaches cuando el emprendedor cuando en el emprendedor estos dos dominios no se están conjugando. ¿Y qué pasa, no? ¿Qué pasa con el emprendedor cuando efectivamente están como separados, pues, su ser y su hacer? Chévere. Bueno, María, muy bien, chévere. Se saludó por aquí. Claro, primero, eso lo podemos observar en cierta incongruencia, ¿no?, que puede ser, pero que nosotros llamamos autenticidad, ¿no?
a veces, voy a decir una palabra fuerte, nos disfrazamos de emprendedores, ¿no? Y la idea no es solo parecer, hay que ser, como dice el famoso dicho al revés. Entonces, el coach es un gran observador de estos dos dominios, ¿no? Y cómo estos dos dominios se conjugan y puede identificar cuando hay una incongruencia y cuando hay falta de autenticidad y ayuda al coachee a poder entrar y poder coordinar estas dos cosas, ¿no? Lo hace amorosamente, lo hace generosamente, no lo hace desde una intervención compulsiva, sino que se lo muestra. Y cuando el coach desarrolla esta práctica de mostrar y la persona se da cuenta, bueno, ocurren cosas maravillosas porque es solamente desde el darse cuenta cómo las personas pueden aprender y cómo las personas pueden iniciar una transformación y un cambio hacia una práctica más efectiva del emprendimiento. Ajá, Harry, ¿tienes otra pregunta por ahí? Sí, Esteban, fíjate, tenemos la pregunta de Hugo Castro, que está con nosotros. Bueno, él nos pregunta un poco sobre nuestra oferta formativa, ¿no? Y él, viendo que como es obvio, supone que que hubo generaciones anteriores, pues, ¿no? Entonces nos está preguntando cuál es como la actualización que trae esta Gen 8 respecto a las generaciones anteriores y conectado con lo que estás planteando en el día de hoy. Bueno, sí, efectivamente, Hugo, el producto, vamos a decir así, la práctica está mejorando y está transformándose en el tiempo, porque además nosotros queremos ser congruentes con lo que decimos y permanentemente en cada generación y además en cada proyecto que nosotros iniciamos estamos aprendiendo. Y el producto se va enriqueciendo, ¿no? Yo diría que el marco conceptual sigue siendo el mismo, no ha cambiado en lo fundamental, pero la riqueza de experiencia sí ha enriquecido el programa tremendamente porque es parte de lo que la filosofía nuestra de innovación nos conduce, ¿no? Entonces, te respondería eso, el marco sigue siendo el mismo, el marco que acabo de presentar, pero la experiencia sigue enriqueciéndose y sigue desarrollándose para incidir más efectivamente en los emprendedores y en los coaches, pues, ¿no? Más adelante vamos a hablar un poquitico del programa. Si quieres, la otra parte de la respuesta se la damos más adelante, de cómo, más o menos, cómo es el programa, ¿no? Otra pregunta, Harry. Bueno, más que una pregunta, tenemos un comentario de un usuario que se identifica como KECOM-EBTD, no logramos identificar su nombre, pero bueno, dice en este sentido, un poco lo que estabas conversando sobre el ser y el hacer, la formación de Star Coaching es poderosa porque nos plantea cómo a través del diseño de conversaciones podemos abrir posibilidades y bueno, generar grandes asociaciones y grandes alianzas como emprendedores. Un poco el comentario que hace esta persona respecto a esa intervención de... Alinel, Alinel Amais, que está en el Tigre, que hizo la formación con nosotros, la Gen 5, nos está acompañando. Okay. Sí, bueno, yo creo que, gracias, chévere. No, gracias, yo creo que merece un comentario, ¿no? Los enfoques tradicionales de enseñanza del emprendimiento se basan fundamentalmente en enseñarle a los emprendedores herramientas, métodos y metodologías de trabajo. Y así hacen caso omiso, en su gran mayoría, a ese espacio interno, a ese espacio interpretativo, a esos condicionantes ontológicos, y por eso las personas pueden llegar a decir, bueno, pero si yo aplico esta técnica y la aplico una y otra vez, ¿por qué no tengo resultado? Y el resultado tiene que ver con esta otra dimensión que es invisible para
para los enfoques tradicionales, que es ese espacio interpretativo del ser, donde están las creencias, donde están las emociones y donde está lo que somos, pues, ¿no? Y si no intervenimos allí y no somos capaces de producir cambios en ese nivel, entonces no se van a producir entonces los resultados que las personas están buscando, ¿no? Entonces me gusta ese comentario y por eso refuerzo con esto. Sí, tal cual, Esteban, muy interesante, ¿no? Bueno, María Eugenia, que también está con nosotros en la formación, nos pregunta, según nuestra experiencia, Esteban, ¿cuáles son los quiebres más importantes que se identifican o que tienen en este momento las empresas latinoamericanas, ¿no? Comentaste sobre las creencias, por ejemplo, en torno a asociarnos con otro, en torno a las ventas. Entonces, ¿cuáles son los quiebres que tú crees que están en este momento las empresas latinoamericanas sufriendo, pues, declarando? Claro, bueno, fíjate, primero es muy osado que yo me atreva a dar una respuesta, ¿no? Porque, digamos, ese universo tan grande que son las empresas latinoamericanas, pues yo no tengo cómo fundamentar un juicio porque no las conozco, ¿no? Y ahorita estoy en Colombia, estoy conociendo algunas cosas, pero si hay algo que yo puedo decir haciendo esta acotación, ¿no? Es que las empresas latinoamericanas, el 90% de las empresas latinoamericanas, que son pymes, son pequeñas y medianas empresas, son empresas que están muy atadas a una persona, son empresas muy personalistas. Lo digo en el buen sentido de la palabra. Hay una persona que es el corazón de la empresa. Y esa persona, de esa persona depende mucho la empresa, ¿no? Son empresas que no han dado el salto a institucionalizarse en el sentido de institucionalizar procesos y de institucionalizar otros equipos gerenciales. Entonces, claro, estoy hablando de la mayoría de las pymes, de las pequeñas empresas, menos de 50 personas, empleados, que bueno, que es la mayoría de las empresas latinoamericanas. No estoy hablando de las corporaciones como Polar, no estoy hablando de corporaciones como aquí en Colombia, estas grandes corporaciones, el Grupo Carvajal, no estoy hablando de eso. Estoy hablando en general de las empresas que vemos en la calle que representan la gran mayoría de las empresas y que es el mercado que a nosotros nos interesa porque pensamos que allí es donde está parte de buscar el desarrollo, ¿no? Entonces son empresas que tienen estas características, son empresas y que van a sufrir mucho en este gran proceso de transformación digital que estamos viviendo porque los jugadores que están llegando a sus mercados, antes estas pymes tenían mercados en cierta forma protegidos, porque si yo estoy aquí en Bogotá, en Medellín, en Bucaramanga o en Barquisimeto, en Caracas y tengo de alguna forma una red que sustenta y la gente me conoce y digamos, y ese networking sustenta mi empresa, ¿no? Y esa reputación que yo tengo como empresario, etcétera, eso comienza a perder relevancia porque las redes y las competencias vienen de otros mundos y de otros lugares, con ofertas que son mucho más poderosas, que son mucho más, que agregan mucho más valor y lo hacen a una fracción del costo. Entonces, contra eso es muy difícil competir, ¿no? Entonces, las empresas latinoamericanas se van a ver, y ya lo están haciendo, bueno, arropadas por un proceso de transformación y tienen que entonces, más aún, pues, para preservar sus activos, para preservar sus negocios, que iniciar un proceso de transformación y ese proceso de transformación se inicia es con la transformación del líder, con el cambio de su mentalidad empresarial para que pueda jugar el juego nuevo que se está abriendo y pueda transformar ese poder relacional que tiene al nuevo negocio, ¿no? Y ese es el gran, para mí, el gran desafío, lo que a nosotros nos llama, a lo que nosotros nos convoca, es cómo ayudamos a esos empresarios a ese proceso de transformación de su ser emprendedor para que pueda prosperar y tener éxito en este nuevo contexto digital. Así es, y eso se conecta además con lo que planteabas de la nueva agenda, ¿no? De la agenda que hoy están enfrentando justamente también las empresas
y cómo nosotros como coaches podemos intervenir allí, ¿no? Exactamente. Bueno, William agradeció mucho tu respuesta y él dice que intuye un gran potencial en esta distinción que planteaste del mundo interno y el mundo interno, el mundo externo. Y bueno, María Graciela y Alinel también están agradeciendo tus comentarios. Bueno, gracias a ustedes también por estar aquí y compartir. Bueno, todavía nos quedan algunas preguntas, algunos minutos para alguna otra pregunta que quieran compartir, alguna otra comentario, alguna otra inquietud. María Eugenia también agradece tu respuesta y cree que es una tremenda mirada el tema de las pymes, ¿no? Hay mucho potencial en el trabajo con las pymes, es lo que escucho en su comentario. De manera que, bueno, agradece tu pregunta, tu respuesta, tu comentario. Estamos ya a unos minutos de terminar. Podemos todavía compartir un par de preguntas más si hubiese pues alguna otra pregunta, algún otro comentario. Podemos todavía compartir en estos minutos que nos quedan para cumplir con la hora, con el tiempo que nos hemos propuesto de que esta masterclass dure 1 hora, ¿no? También pueden levantar la mano y opinar directamente, ¿no? Así es. Les Escribir. activamos el micrófono y pueden opinar y preguntar directamente en la conversación. Bueno, creo que no, ¿verdad, Harry? Pareciera que no tenemos más preguntas, no tenemos más comentarios. No sé si tú quieres agregar algún comentario, Esteban, como para cerrar esta segunda parte, perdón, de las preguntas y los comentarios sobre esta conversación, pues, del nuevo coaching para que Sí, bueno, yo creo que sí, yo creo que tenemos cada día me convenzo más cuando converso con emprendedores y participo en sesiones de coaching y me convenzo más de que tenemos un gran trabajo por delante. Yo pienso que las empresas van a jugar un papel muy importante en los próximos 20, 30 años en el que la humanidad se va a producir un cambio importante. Un cambio, y ese cambio en las empresas juegan un papel importante, ¿no? El cambio hacia unas empresas y una relación con el ambiente totalmente distinto. Se habla de descarbonizar todo lo que es los procesos y las actividades empresariales, es decir, liberarlas de la dependencia de los combustibles fósiles, y aquí las empresas juegan un papel fundamental, ¿no? Yo creo que ese papel fundamental se traslada a los líderes empresariales y que el trabajo con los líderes se convierte cada día más en un trabajo muy importante, ¿no? Un trabajo central. Y yo creo que la oferta que nosotros estamos haciendo es una oferta que encaja muy bien con eso. La hemos trabajado, no la sacamos debajo de la manga. Y yo creo que es fascinante, es interesante todo lo que podría ocurrir en este proceso. Claro que también hay muchas amenazas. Se habla pues de una pérdida masiva de empleos tradicionales por la automatización y la inteligencia artificial, y seguramente ustedes han escuchado algo de eso, ¿no? Hay un libro de Oppenheimer que se llama Sálvese quien pueda, donde documenta muy bien todo ese proceso, ¿no? No es alarmista, es una cosa que está basada en hechos y en investigaciones científicas, pero también hay muchas oportunidades porque estas nuevas empresas no pueden basarse en estos empleos tradicionales, en el concepto de mano de obra barata, sino que tienen que buscar cómo
la innovación social puede ser el elemento fundamental. Aquí en Colombia, yo estoy aquí, ellos están impulsando ese concepto de economía naranja, que no es otra cosa que los activos culturales y los activos artísticos formen parte del ecosistema de creación de valor de Colombia como marca, y eso me parece a mí muy interesante que está ocurriendo, porque he visto personas empoderadas, comunidades empoderadas con este concepto, buscando posicionar sus regiones, por ejemplo, como espacio turístico, y donde empieza a florecer todo lo que es particular allí. Estaba leyendo en estos días, aquí hay unas ceibas particulares que son ceibas que el tronco les crece muy ancho, se llaman las ceibas barrigonas, y resulta que hay mucha gente interesada en venir a ver venir a ver eso. Entonces son experiencias que pueden perfectamente convertirse en productos, ¿no? Y la gente empoderada de esas cosas. Hay una cosa aquí que se llaman los clubes de productos turísticos, que precisamente la comunidad colabora con construir valor sobre esos activos históricos, eh, este, culturales o naturales, y me parece muy interesante. Yo creo que hay que mirar lo que está pasando en el mundo, y yo creo que la empresa va a jugar un papel importante, y yo creo que este trabajo que hacemos los coaches es un trabajo maravilloso. Así que yo creo que quiero invitar a los que están ahorita así como dudando si esto puede ser de interés para ellos, a que tomen una decisión y se vengan a trabajar con nosotros, Harry. Aló, Harry. Así es, Esteban. Nada, muchas gracias a ti, Esteban, por esta entrega en el día de hoy, esta conversación. Bueno, de alguna manera, con esto estamos al final de esta masterclass, y que pudiéramos muchísimo más. Por eso, la siguiente lámina de la presentación, bueno, les dejamos, digamos, que podemos seguir esta conversación para que estén interesados. Tenemos usuario de Instagram, donde estamos siempre como entidades que vamos a desarrollar, que vamos a participar. Y bueno, vamos a ver también sobre el programa. Bueno, ahorita vamos a dedicar 5 minutos a presentarles un poco la oferta del GEN. Sin embargo, ahí están también los datos en donde nos pueden contactar. Y también, antes de que se retiren, termine esta actividad, bueno, en este momento estamos enviándoles por el grupo de WhatsApp donde les estamos solicitando que nos entreguen, por favor, feedback sobre esta masterclass en el día de hoy. También vamos a estar con ustedes un ebook sobre una nueva mentalidad para hacer negocios. Es un regalo que queremos ofrecerles producto de la actividad de hoy, de manera que, bueno, ahora en estos 5 minutos, pues les contamos un poquito sobre nuestro programa, el 8, 29 y 30 de noviembre, tal cual como lo están mirando en la pantalla. Es un programa en el que nosotros esperamos desarrollar justamente esta mentalidad, esta competencia de poder hacer el coaching que hoy están demandando las empresas, que nosotros hemos llamado el coaching para los negocios innovadores. Fíjense, en la página web, perdón, startcoaching.net/gen8, van a poder conseguir detalles sobre esta oferta, ¿no? Pero en la siguiente lámina les queremos comentar un poquito una de las grandes novedades que estamos trayendo para esta generación, y es que nos estamos planteando generar un gran ecosistema que estamos realizando, que creemos que va a ser de muchísimo valor para esta formación, para quienes se incorporen en esta formación, liderizada por Mónico Carvajal, que es uno de los pioneros del coaching en Venezuela. Allí vamos a desarrollar mucho lo que están orientados más hacia el desarrollo humano. También tenemos una alianza con Caracas Valley, que es una incubadora de negocios
Es una alianza empresarial entre Burger, Bicúa, que es una empresa de tecnología, y Melado, que es una empresa de textil, del diseño de moda. Y bueno, ellos ahí están en incubadora de negocios y nosotros vamos a incorporar la práctica del coaching para los negocios innovadores en ese hub que queremos tener en Caracas Valley. Por supuesto, vamos a nuestra actividad en Accede, que es en nuestra casa, pues, y es también un espacio de innovación para la transformación digital. Aquí recibimos a profesionales que están buscando reinventarse, gente quienes están buscando desarrollar en el área de tecnología. Vamos a tener un hub de innovación corporativa, donde, bueno, estamos convocando, esperando reunir pues a líderes, gerentes y dueños de empresas para trabajar este espacio, además esa agenda que ya Esteban nos planteaba que hoy las empresas necesitan y las corporaciones además necesitan innovar. También vamos a tener un espacio para las organizaciones sociales que están buscando también generar una transformación, y esperamos tener un hub también en la ciudad de Barquisimeto, en Venezuela. Tiene un ecosistema de emprendimiento bastante activo y bueno, queremos a través de la Gen 8 poder fortalecer, digamos, la oferta de este ecosistema y lo que está ocurriendo allí. En la siguiente lámina les mostramos un resumen de lo que incluye este programa. Son que duran 3 meses cada uno, y bueno, cada uno de ellos incluye una conferencia de inmersión inicial que dura 3 días, jueves, viernes y sábado. También incluye 5 desafíos de aprendizaje individual que vamos a estar ejecutando en ciclos de aprendizaje cada 15 días, 5 laboratorios con los que terminamos esos ciclos. Allí hacemos retrospectiva de lo aprendido, reciben coaching y avanzamos hacia el siguiente. Van a conformar equipos de ágiles de aprendizaje, así le estamos llamando a los grupos que vamos a tener para practicar, para estudiar juntos. Vamos a tener al final de cada módulo un desafío colectivo que ejecutan efectivamente estos equipos ágiles, de manera que esa es la forma en que nos aprendemos haciendo, aprendemos en la práctica y no solamente teorizando, digamos, sobre las herramientas o las tecnologías que disponibles para aprender, ¿no? Bueno, en la siguiente lámina les contamos un poquito lo que nosotros estamos haciendo en este momento como el valor de lo que pasa con una persona cuando egresa del programa, ¿no? Una vez que egresa a nuestro programa puede hacerse miembro, puede suscribirse a la Academia N, con lo cual va a poder tener disponible un portafolio de experiencias de aprendizaje, va a tener recursos de tecnología, de marketing y de ventas, va a formar parte de una comunidad de práctica y permite que un egresado nuestro tenga la posibilidad de ofrecer servicios basados en coaching de negocios innovadores para empresas, para emprendedores, recuperar la lección que hace para formarse y además ganar un espacio en el mercado. Este año estamos lanzando pues la primera generación de la Academia N. Ya son 12 academias en 10 ciudades de Latinoamérica y también Estados Unidos, egresados nuestros que están creando su nodo de innovación a través de la Academia N, y bueno, creemos que esto es uno de los valores más importantes de nuestra formación y por eso no dejamos de comentárselo. Bueno, finalmente en la siguiente lámina les comentamos un poquito sobre la inversión. Este es un programa que puede ser pagado en 10 cuotas de $150 cada una, más una inscripción. Más detalles, como les decía, pueden obtenerlo a través de los datos que estamos colocando también en la pantalla. Y bueno, muy particularmente en este momento estamos haciendo una oferta especial. Quienes se inscriban en la próxima semana pueden reservar su cupo con $100 en este momento y con su inscripción en diciembre de este año. La primera cuota de las 10 cuotas que hablamos la van a empezar a pagar a partir de enero del 2020, de manera que esto te dé tiempo como de organizarte y de que no pierdas la oportunidad de ingresar en la Gen 8, ¿no? Bueno, con esto presentamos, es la oferta que tenemos para quienes deseen, como decía Esteban,
aprovechar la oportunidad que en este momento el mercado nos está ofreciendo, pero para poder aprovechar esa oportunidad necesitamos desarrollar una nueva mentalidad, una práctica que nos permita insertarnos en ese mercado. Quedamos completamente a la orden, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en el día de hoy. No olviden entregarnos a través del formulario que les hemos enviado y les dejamos nuevamente nuestra página web starcoaching.net/Gen8 quienes deseen obtener más información. Muchísimas gracias y esperamos encontrarnos en una próxima conversación sobre la innovación, sobre el nuevo coaching y sobre el arte también de empezar. Muchísimas gracias, que tengan un excelente sábado. Gracias Esteban y una próxima oportunidad. Chévere, gracias a todos.